Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva transmisión, una nueva serie. Voy a dar como de costumbre unos minutos para que vayan ingresando todos. Y voy a aprovechar también para preguntarles cómo han andado en el ejercicio práctico de preparar sus listas y todo lo que vimos en la charla anterior. Hola, Leguizamo, te pregunto tu nombre. ¿Cuál es tu nombre de pila para llamarte? Porque no me gusta llamar por los apellidos a mí realmente. Hola Maidale, hola Fabio. Esta vez llegaste temprano, llegaste en horario. Hola Flor. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario acerca de sus listas? Tabita, me imaginé, pero no estaba segura, por eso te quería preguntar para confirmar. Porque así llamo a la gente, no me gusta estar llamando por los apellidos, por eso les pregunto directamente el nombre, así ya sé cómo llamarlo. Shalom, Flor, ¿todo bien? Hola Blanca, bienvenidos a todos. Me alegra verlos nuevamente, me alegra ver que siguen estando interesados en crecer en este camino tan fantástico que nos lleva el Padre. Es tan lindo, ¿no? ¿Quién más está aquí? Hola Laura, bienvenida. Vamos a esperar un par de minutitos. La charla que vamos a empezar ahora, la serie que vamos a empezar ahora, es Caminando las Escrituras, ¿verdad? Es una serie en la que pretendo mostrar a lo largo de las Escrituras el plan de Yahweh, cómo tuvo inicio y su desarrollo, para que lo veamos andando, en el andamento, digamos, ¿no es cierto? De manera a no solo a aprender cosas desde un punto de vista histórico, porque realmente hubo acontecimientos históricos acá, sino también para nuestra edificación, como se nos dice, ¿no es cierto? Que todas estas cosas que a los antiguos les sucedieron fueron escritas para nuestra edificación. Entonces, se trata de cosas que nosotros necesitamos aplicar a nuestro andar cotidiano. Y comprender las intenciones del Padre hola Irma, son, es muy importante, ¿no? Es muy esclarecedor para no quedarnos en posturas que pueden estar equivocadas, que es lo que él espera de nosotros también, ¿no es cierto? O sea, no es solamente vinimos, nos salvó, listo, ya estamos. No, bueno, se trata de una interacción, de una vida en común que vamos a tener a partir del día en que somos salvos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo es que tenemos esa vida en común? ¿Cómo convivimos con él? Un poco se trata de ver, de ir descubriendo todo eso y viendo qué es lo que él pretende de nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo. No, hola chicas, Natalia y Verónica, bienvenida. No se va a tratar de una serie
de estudio esquemático siguiendo libro por libro, sino sí vamos a seguir el esqueleto de las escrituras, pero no, o sea, va a haber cosas que se van a saltear, otras que no, otras en las que voy a tener que estar más tiempo. No soy yo la que decide, realmente no me está dejando programar mucho. Este, así que no tengo muy, a pesar de que tengo en claro el panorama general, no tengo muy en claro las partes que van a componer todo y en qué forma van a ser desarrolladas. Eh, Como ya les dije en la nota anterior, en un comunicado que les puse por ahí, justamente porque estos temas que vamos a empezar a tocar son bastante más complicados, son bastante más densos, tienen mucho material, requieren mucha lectura, o sea, estamos hablando de alimento más sólido, me lleva mucho más tiempo de elaboración y no puedo mantener la frecuencia de dar las charlas todos los días, algo que realmente me gustaría, pero no me da. Como estas son la primera vez que las elaboro, la segunda vez que las vuelvo a dar algún día, si las vuelvo a dar en otro momento, yo ya voy a tener el material elaborado, entonces va a ser mucho más fácil. Pero de esta forma realmente se me hace muy cuesta arriba y no me dan los tiempos. Por eso reduje la frecuencia a que hagamos las charlas los domingos, los martes y los jueves, o sea, día por medio, 3 veces por semana van a ser. Lamentablemente yo no puedo viernes y sábado para poder agregar otra charla, no tengo posibilidades de momento. Pero de cualquier manera, como ya les digo, siendo tan rico el material que vamos a ver, va a haber que releer, digerir, y creo que también eso les va a dar el tiempo a ustedes para ver con tranquilidad en sus casas el material. Que yo les digo, no se queden solamente con el online, porque yo no leo absolutamente todo lo que está en el material. Hay veces que salteo partes, elimino, comento otras, si se me hace veo que se me va el tiempo, saco. Entonces, vayan al material completo que puede estar tanto escrito como en video o en audio, ¿verdad? Pero ahí va a estar, ahí está el material base sobre el cual trabajo, ¿sí? Entonces no se queden solamente con el online, aunque también les digo que no se, a los que llegan después, no se queden solamente con el otro material, porque en online muchas veces con las preguntas de los demás se enriquece, y a veces yo hago comentarios mismo que el padre me muestra en el momento, y eso ya modifica lo que estaba escrito. Entonces, bueno, siendo que estamos todos más o menos acá, yo creo que podemos dar comienzo ya a la charla de hoy, y vamos a ir viendo el plan de Yahweh a través de las escrituras. Voy a empezar por una introducción simple. Las escrituras son un libro maravilloso, ¿verdad? Son el libro por excelencia. Fueron necesarios 1600 años para compilarlas a todas. Muchos creen que empezando con Moshe, el profeta más grande que Elohim tuvo, ¿no? Y terminando con el apóstol Juan. Sin embargo, en realidad, las escrituras aún hoy están siendo escritas en nuestros días. Dice, es evidente que ustedes son carta del Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el espíritu del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Esto está en 2 Corintios 3:3. Nosotros somos hoy los rollos que estamos siendo escritos, la continuación de la historia que se inicia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que va a culminar en el final, allá en el libro de Revelación, ¿verdad? En el final del milenio. Aquellos que no dejan de lado la parte de las escrituras, como los cristianos dejan de lado el Antiguo Testamento y los judíos dejan de lado el Nuevo Testamento, no lo tienen completo. Sin embargo, aquellos que no dejan de lado partes de la escritura, si se dedican con firmeza a su estudio completo de la mano del Ruach HaKodesh, consiguen ver el plan de Yahweh a través de todas las sagradas escrituras. No se trata de 2 pactos separados, ni tampoco de un pacto y una renovación. Se trata de un pacto y su cumplimiento
para dar apertura a un nuevo pacto, cuyo cumplimiento completo aún está en el tiempo futuro. Nosotros estamos dentro del tiempo del segundo pacto, llegando ya a la época en que este va a ser efectivizado por completo, con la segunda venida de Yeshua, ¿verdad? Uno es continuación lógica del otro, no se puede mencionar uno sin tener al otro, y viceversa, pero eso se ve cuando se miran las cosas por completo, todos los dos libros juntos, ahí uno percibe que no puede haber uno sin el otro. Y los dos forman parte del plan único de Yahweh de restauración de todas las cosas perdidas. Es al estudio y descubrimiento de esta línea de comprensión que vamos a abocarnos en esta nueva serie. Este plan de Yahweh se desarrolla no solo a lo largo de las escrituras, sino a lo largo de la historia de la humanidad. En cada época el Ruach HaKodesh fue haciendo revelaciones a los creyentes, de acuerdo con el desarrollo del plan, de acuerdo a lo que era necesario para cada época. Así, los primeros creyentes no pudieron ver la totalidad del mismo como hoy nosotros la vemos, y todavía no la vemos por completo, ya que las cosas, por ejemplo, que van a suceder en el milenio aún no fueron reveladas por completo, no tenemos la idea cabal de lo que va a suceder. Entonces, todavía hay cosas que deben ser caminadas. Para ilustrar esto vamos a ver que los antiguos, por ejemplo, comprendían la Torá de forma literal, aplicaban todos los mandamientos de forma concreta y vivenciaban todo en un sentido físico. Sin embargo, después de la venida de Yahshua HaMashiach, el Ruach amplió esta revelación. Porque siendo que la Torá tiene solo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de estas realidades, dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, o sea, explicando que estas cosas eran sombras, ¿verdades? Eran explicaciones para lo que habría de venir. Todas las cosas fueron hechas para nuestra edificación. De esta manera surgió en los nuevos creyentes de la época de Mashiach, ¿no es cierto? Y de cuando Mashiach resucita, mejor dicho, una ampliación de la comprensión de todo lo antiguo. Ellos comprendieron que todas las cosas se referían a Mashiach, todas las cosas antiguas hablaban de Mashiach. De repente el Ruach les abrió los ojos y les mostró todas aquellas riquezas que habían sido sombras. Era el momento de la realidad de las sombras. Con su sacrificio, Yahshua cumplió muchas de ellas, encerrando así el primer pacto, y con la entrega del Ruach HaKodesh en Shavuot, en Pentecostés, se dio inicio al segundo pacto y así en la nueva etapa en la cual nosotros estamos todavía, donde aquellas sombras serían cumplidas en forma parcial. Lo digo parcial porque todavía no las hemos terminado de cumplir, o sea, nosotros todavía estamos en la parcialidad. Todo será completado cabalmente solo después de su segunda venida. Y esto es en la realidad de la vida práctica de cada creyente. Sin embargo, antes de suceder todas estas cosas, los primeros creyentes solo conocieron las verdades referentes a su propia época y la aplicación física y concreta, real, de cada una de estas cosas que ahora para nosotros son sombras. ¿Sí? En aquellos momentos para ellos no eran sombras, eran una realidad. Entonces, de la misma manera que esta línea continuó después de la época de los apóstoles, esta línea no se interrumpió, esta línea continuó, como estamos diciendo. Nosotros somos la continuación, no solo nosotros hoy, sino todos los creyentes que vinieron después, somos la continuación de esa línea no se interrumpió. A pesar de no haber sido recopilada como canon bíblico, porque la verdad es que sería completamente imposible recopilar la historia de todos los creyentes en todas partes del mundo en todos estos siglos, ¿verdad? Sería imposible. Con la creación de la falsa religión católica, Hasatán impidió que el pueblo tuviera acceso a las escrituras durante un cierto tiempo, ¿verdad? Las escrituras quedaron selladas por casi 1000 años, desde el siglo VI hasta el siglo XV sobre todo. La historia da a este periodo el nombre de Edad Media o oscurantismo, ¿verdad? La sociedad humana cayó en grandes tinieblas porque no tuvo acceso a las escrituras, ¿tá? Que contienen la luz divina. Pero entonces viene Elohim y usa a Martín Lutero para romper con esta prohibición y volver a entregar su palabra a todos los hijos que lo buscaban de corazón.
Sin embargo, los representantes de estos movimientos, los protestantes, solo conocieron la revelación que el Ruach HaKodesh les dio para su época, ¿sí? Para el movimiento histórico en el que vivían y para ejecutar los designios del Padre según su plan. Como está escrito, ellos no terminaron de sacar todas las levaduras que habían sido agregadas, había muchísimas cosas que habían sido agregadas, pero ellos solo vieron algunas, no se hizo una limpieza completa, porque no era el momento de ser hecha, simple y sencillamente, porque el plan no es nuestro, el plan es de Yahweh y él es él el que determina el orden de las cosas. Y de esta misma manera ha continuado haciéndolo a través de los tiempos. No voy a hacer aquí un relato detallado de los puntos históricos relevantes de la historia de la iglesia, ¿verdad? Solo menciono los más conocidos para usarlo como ejemplo. Este punto de Lutero es un ejemplo que todos conocemos. Decir que esas personas eran ignorantes o estaban equivocadas porque no veían lo que nosotros hoy vemos, es comportarnos nosotros de forma ignorante, porque ellos no veían lo que no les estaba siendo mostrado. No podían verlo todavía. Había cosas que no estaban siéndoles reveladas. Entonces, la revelación es progresiva, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros lo comprendamos para ver el desarrollo completo de este plan. O sea, no porque fueran menos, el Ruach HaKodesh revela en cada época a los creyentes la parte que corresponde al desarrollo del plan para esa época. No porque los creyentes de esa época sean menos o que los más adelante, los que vendrán más en el futuro, que ciertamente más cerca del final se recibe una revelación más completa, ya se sabe más, se conocen más las cosas, ¿verdad? Pero no por eso, sino porque el desarrollo de una planta implica un crecimiento que se realiza a lo largo de una línea temporal. Es indispensable realizarlo de esta manera. Como el plan de Yahweh debía realizarse a través de milenios, sí o sí, porque ya estaba determinados los tiempos, era inevitable que la revelación dada a las generaciones fuera justamente, como decimos, progresiva. Sin embargo, vean bien que aquellos que creyeron en las primeras promesas, con mucha menos revelación de la que tenemos nosotros ahora en los últimos tiempos, son tanto o más bienaventurados que nosotros, porque su emuná fue muy superior a la nuestra. Al tener menos conocimiento, ellos tuvieron más fe, más confianza. O sea, creyeron más todavía porque vieron menos. De manera que, en este sentido, no debemos estar despreciando los avances, entre comillas, de nuestros antecesores en este camino que Yahweh realizó a lo largo de la historia, a lo largo de sus elegidos. Todo lo contrario, nosotros lo que necesitamos hacer es rescatar la sana doctrina, siempre limpiándolas de las levaduras, sobre todo en esta época. Nosotros estamos en una época de limpieza muy grande de levaduras, porque estamos a las puertas de una entrada que es importante y necesitamos eliminar toda la levadura de la casa. Todas estas cosas lamentablemente se fueron adhiriendo y a veces muchos simplemente no las cuestionaron, como a nosotros mismos nos ha pasado en nuestros pasados. O sea, muchos de nosotros creímos en cosas que ahora nos damos cuenta no tenían nada que ver, pero no las cuestionábamos, las aceptábamos como que eran así, como que nos las estaban enseñando bien. Este es el trabajo, entonces, de esta época de transición, porque nosotros estamos en un periodo de transición, estamos saliendo de una era, se está terminando una y vamos a entrar en una nueva, y como todas las transiciones siempre existe mucha confusión, mucha inseguridad en cuanto a qué debemos hacer y qué no, sobre todo porque hay hemos llegado a unos límites terribles de levadurismo, por así decir. La cantidad de levaduras que se han incorporado son increíbles y eliminarlas no es una tarea simple. Sin embargo, tampoco es imposible. La mano de Yahweh continúa sujetando todo. Las cosas siguen bajo su comando y su Ruach se encarga todavía hoy de mostrarnos el camino. De manera que, como vemos, lo que para uno fue una promesa, para otro fue cumplimiento físico, real, histórico, y para otros fue tipología. O sea,
hay diferentes formas, ¿no es cierto? Diferentes desde donde nosotros estamos parados históricamente delante de la línea temporal que recorre todo este esqueleto. De esa forma vemos que las escrituras pueden ser estudiadas desde diferentes niveles y así también darnos diferentes tipos de alimentos, de acuerdo a nuestra edad espiritual, por supuesto. Pero por mucho que las cosas antiguas hayan sido sombras de lo que hoy son reales y que son a nivel espiritual, eso no hace que sean cosas simples, al contrario, son sumamente complejas. Hay algunas cosas que son complejísimas. Además, eh, lamentablemente, la ignorancia propia de quienes tenemos influencia o fundamentos cristianos hace que desconozcamos las profundidades y las riquezas que están escondidas en toda la tipología del Antiguo Testamento, que fue diseñado justamente para enseñarnos toda una simbología, todas las cosas que iban a venir, que es bueno resaltar para conocimiento de todos. Esta ignorancia no proviene del cristianismo como una totalidad, tal es aclaro, sino del cristianismo de los últimos 2 siglos, ¿sí? Desde la recuperación de las escrituras para los creyentes de la época de la Reforma en adelante, hubo creyentes grandemente inspirados por el Ruach que profundizaron en el estudio y conocimiento de las escrituras en su totalidad, tomándolas como un todo de continuidad y desarrollo. Así realmente podemos encontrar grandes escritos de autores antiguos, no modernos, autores antiguos que son anteriores a la invención de los seminarios, ¿ah? Que realmente mantienen este conocimiento dentro siempre de la pauta de revelación de su época, ¿sí? O sea, aún contienen cosas que hoy nos están siendo mostradas para ser corregidas y restauradas, de cosas que tienen que ser eliminadas, cosas que tienen que ser limpiadas, es cierto, no es que se les haya mostrado todo, sin embargo ya tenían la idea del plan como una cosa completa, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que Yahweh, a lo largo de todo este tiempo, no dejó de tener su remanente, que no dejó de hacerle la revelación de su plan completo, y él no dejó de trabajar en ningún momento. No podemos pensar que las cosas se pararon como los judíos decían que después de Malaquía no hubo más revelación, se acabó. Él se cayó la boca y no dijo más nada. No es cierto. De hecho, hay muchos escritos y hay discusiones al respecto, porque los falsamente llamados esenios mantenían otro tipo de libros en los cuales recogían, que son llamados apócrifos, ¿verdad? En los cuales recogían material que, bueno, hoy no está en el canon y habría que analizarlo. Como todas las cosas, no puedo decirles si estaban correctos o no estaban correctos, pero el tema ya estaba en discusión. Es importante verlo. Entonces, esta es la tarea que hoy le corresponde a Efraín respecto de su parte, mientras que a Judá le corresponde hacer lo mismo, ¿verdad? Pero limpiando las levaduras del fariseísmo rabínico. Hasta cierto punto esto está siendo realizado por muchos grupos mesiánicos de raíces hebreas. No estoy refiriéndome aquí a los nuevos grupos de raíces cristianas, que son dos cosas completamente diferentes, ¿está? Porque la mentalidad es completamente diferente, el conocimiento, la forma en que uno se crió, todo lo que trae intrínsecamente desde chico y todo lo demás son cosas diferentes. Entonces, el que es extranjero, lamentablemente mantiene extranjerismos, ¿sí? Por eso es que nosotros de lo que estamos hablando es de la unión de dos casas. No se trata de uno se tira todo lo de su casa y se va a vivir a la casa del otro, no. La unión es de las dos casas, los dos tienen que poner las dos partes correctas, pero limpias en cada uno de los casos, ponerlas juntas para que se vuelva a continuar con el crecimiento de la planta como un todo. Déjenme ver acá, mi mouse está un horror. Hola María Almonte, bienvenida. Ahora seguimos. Vamos a hablar un poquito acerca del pensamiento central de lo que estamos hablando. Las escrituras forman un libro único cuya narrativa se centra en 3 elementos muy importantes.
no es que sea lo único, ¿tá? Pero vamos, en el esqueleto que nosotros vamos a usar este esquema. Nosotros tenemos el autor, el ejecutor y el plan. El autor es Yahweh, el cual presenta un plan de restauración que incluye la recuperación de todo lo perdido, tanto de las partes caídas de la creación, y por lo tanto, en este sentido, implica la salvación del hombre, que es una de las partes, como la ejecución de su designio inicial, que fue truncado por la acción corrompedora de Hasatán. O sea, Hasatán vino, interrumpió lo que estaba haciendo, entonces tiene que ser recuperado, ¿verdad? El ejecutor de este plan es Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Quien ya ha cumplido con todos los requisitos necesarios para que la voluntad del Padre, la voluntad inicial, sea cumplida, porque dice, así es la palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo, logra lo que le envío a hacer, dice Isaías 55:11. Si él lo dijo, será hecho, no importa cuántas trabas Hasatán insiste en colocar en su camino. Estos tres elementos los vamos a encontrar a lo largo de todas las escrituras, y cada uno de los libros nos presenta diferentes aspectos de estas tres partes, ¿verdad? En Bereshit vamos a empezar a conocer el plan de Yahweh. En Bereshit vamos a encontrar las semillas de este plan, ¿verdad? Para nosotros hoy, que estamos casi en el final de los tiempos, resulta relativamente simple comprender todo el plan, como ya dije antes, porque prácticamente ya han sucedido todas las cosas. Imagínense que estar en la mitad del camino no da la perspectiva total y completa y absoluta. Y aún así nosotros nos faltan las cosas del final todavía. Sin embargo, y a pesar de esto, la mayoría de los creyentes no ve el plan por completo. Y ese es el problema justamente que decimos, porque los cristianos fallan en insistir en colocar la centralidad del asunto, de su doctrina, en la salvación del hombre a través de Mashiach. Y los judíos fallan porque ellos insisten en colocar la centralidad del asunto en la restauración de Israel, a través de un Mesías que todavía están esperando. Los dos fallan porque colocan las cosas del hombre como idea central. Uno la salvación del hombre, el otro la salvación de Israel. Pero la mente es de Yahweh y sus pensamientos no están en las cosas de la tierra. El propósito de Yahweh, a pesar de que la salvación del hombre y la restauración de Israel son partes, no son el todo del propósito divino. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Si no es el todo, entonces hay algo más. Entonces yo necesito disponerme a buscar qué es ese algo más, porque puedo estar quedándome sin partes y haciendo cosas equivocadas, ¿verdad? El esquema básico general de Bereshit es el siguiente. Es muy simple. Elohim creó, Hasatán corrompió, el hombre cayó y Yahweh elaboró el plan para recuperar lo perdido. Son esos 4 pasos, por así decir. Es bastante simple, no tiene mucho lío, y vamos a ver el desarrollo del último punto, que es el plan de Yahweh, a lo largo del resto de las escrituras, cómo es que lo ejecuta, ¿verdad? Cómo es que se realiza este plan y los detalles de este plan, porque es complejo. Para dar algunos datos, el libro de Bereshit tiene 50 capítulos, como sabemos, pero podemos dividirlo en 3 secciones. Los capítulos 1 y 2 constituyen la primera sección, donde dice Elohim creó. Los capítulos 3 al 11 son la segunda sección y es Hasatán corrompió, es la parte de la corrupción. Y la tercera, de los capítulos 12 al 50, es Yahweh planificó, que es la tercera parte, ¿verdad? Entonces, cada sección empieza con un nombre y con una acción. En la primera sección leemos Elohim, en la segunda la serpiente, en la tercera Yahweh. Elohim creó, la serpiente corrompió y Yahweh llamó a Abraham y comenzó a aplicar su plan, ¿verdad? Así como en Bereshit dice que en el principio había un caos, que la tierra estaba desordenada y vacía, después de que Elohim creó el cielo y la tierra, dice que el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. El Ruach de Elohim comienza a poner orden en el caos, en el desorden de las aguas, y comienza a separar la luz de la oscuridad.
lo de arriba y lo de abajo, y comienza a reunir las aguas en un lugar. Esto va aquí, la tierra va allá, y después hace brotar las plantas, y empieza a colocar en su lugar las lumbreras, y hace producir a las aguas, hace producir peces y después animales, y la tierra produce plantas y animales también, y luego por fin va edificando una casa, un tabernáculo que se llama hombre, para que Elohim pueda por fin reposar. Y era un trabajo de Elohim sobre el caos, poniendo el orden, y ese orden empieza primeramente con la luz. Cuando hay luz, entonces sabemos dónde está el día y dónde está la noche. Al principio no había ni día ni noche, ¿verdad? Eso fue lo primero de todo. Entonces Elohim empieza por separar lo que es celestial de lo que es terrenal. Lo que estoy dando aquí es un pantallazo general de cosas que vamos a profundizar en los próximos capítulos, ¿está? Sabemos que esta tarea fue interrumpida por el enemigo, ¿verdad? Por lo que, pero lo que muchos no saben es que desde ese momento en adelante, Yahweh nunca más descansó de actuar para recuperar lo que le fue robado. El hombre, que es su tabernáculo, su vehículo y su morada. El hombre no tiene mucha idea de para lo que ha sido creado, y esas son buena parte de las cosas que están siendo redescubiertas en esta restauración. Se está reexplicando cuál es el motivo de Yahweh para salvar al hombre. O sea, no es simplemente misericordia. Sí, por supuesto que es misericordia. Pero existe una finalidad. El hombre tenía una finalidad. Y lo que vamos a aprender es por qué esa finalidad molestó a Hasatán y toda una serie de cosas. En Bereshit se siembran las primeras semillas, ¿verdad? Tanto del plan de Elohim como también de la rivalidad por parte de este enemigo de Elohim, ¿verdad? Estas dos corrientes, la línea de la simiente de Elohim y la línea de la simiente de la serpiente, corren parejas a lo largo de todas las escrituras, ¿no es cierto? Y la enemistad entre una y otra la vemos corriendo todo el tiempo. En Bereshit también se empieza a perfilar el motivo que Elohim tiene en su corazón de edificar para sí una casa, como decimos. La intención de Elohim a lo largo de toda la palabra ha sido edificarse para él un templo, donde él pueda en plenitud ser contenido y donde pueda ser expresado y pueda hacerse uno con el hombre en forma corporativa, de manera que Elohim y el hombre lleguen a ser uno y el hombre llegue a ser la morada de Elohim en forma colectiva. Y también que Elohim llegue a ser la morada del hombre, porque es simbiótico prácticamente, como dice en el Salmo 91, porque Yahweh ha escogido a Sión, la ha querido por su morada. Este es mi lugar de reposo para siempre. Yo moraré aquí porque la he escogido. Él dijo, y él va a hacer. Él va a hacer que eso, a pesar de que el enemigo haya metido su dedo, él va a hacer que toda su palabra no quede vacía. Volverá a él y hará lo que él dijo. Entonces, por una parte, nosotros somos su casa. Y también, por otra parte, él es nuestra habitación. Es una morada mutua, donde nosotros moramos en él y él en nosotros. Esto es más fácil de comprender si lo analizamos a nivel espiritual, ¿verdad? En el ámbito espiritual no existe las limitaciones materiales, entonces es mucho más fácil comprender o tratar de comprender este intercambio. Este motivo que es central en el plan de Yahweh, porque es lo que está en su corazón, se lo ve a lo largo de toda la palabra, pero la primera piedra, la primera mención del desarrollo de este programa, la vamos a encontrar precisamente en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, y de las semillas primeras. Aquí vemos que Elohim se revela a sí mismo como el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son también representación de tres niveles de crecimiento. Su templo también fue construido en tres etapas iniciales. Abraham, un hombre, Isaac, una familia, y Jacob, 12 tribus. Y ese cuerpo continuó creciendo hasta que produjo fruto y nació la semilla. La semilla siempre está en el fruto. Y entonces fue muerta la semilla y el grano de trigo cayó a tierra. Y así comenzó la segunda etapa de la construcción del templo, la segunda mitad de la menorá.
Como Yahshua dijo, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré otra vez. Juan 2:19. Yahshua sabía que el crecimiento del cuerpo o templo tiene 3 etapas, 3 días. La primera parte era una sombra de la realidad que se manifestó en su fruto, Yahshua. Y la segunda parte ya es el comienzo de la manifestación de esta luz, porque la luz vino al mundo y muchos no la conocieron. No es la luz completa, porque esa solo se manifestará en su segunda venida, cuando venga a las bodas del Cordero y se una con su novia, que es su cuerpo. Y entonces van a ser una sola carne, un solo cuerpo, la morada perfecta para el Eterno. Yahshua está exactamente en el medio, el brazo central, que no tiene par, es el eje central, ella es Yahshua. La parte central del templo que Yahshua estuvo construyendo para su padre Yahweh es Yahshua mismo. El eje central, la columna vertebral que lo sostiene, lo vemos a lo largo de todas las escrituras, todo nos habla de él. El sistema nervioso que toca todas y cada una de las partes y que con su ruaj nos vuelve a poner en contacto con el Padre. Este es el punto central y a eso vino Mashiach, a cumplir la voluntad del Padre que Hasatán había obstaculizado. La salvación del hombre, la recuperación de sus funciones, el dominio de la tierra, sobre todo, y el resto de las cosas son partes de este plan central. No son objetivos en sí mismos, son partes, son sumamente importantes, indispensables. Sin esas partes no se conseguiría el todo, pero son solamente partes. Por eso no podemos decir que lo más importante es la salvación, como insisten tantas denominaciones cristianas. Sin duda es una parte importantísima, no estoy negando para nada la importancia, sin eso no habría el resto, pero es un paso más que fue dado, una parte, porque lo que importaba era que se cumpliera la palabra que Yahweh había emitido y que fue impedida por Hasatán. Entonces eso era lo realmente importante en todo esto, es que la palabra del Padre que dijo en el momento inicial se cumpla. Y esa va a ser cumplida cabalmente, por completo, allá en el final de todas las cosas. Mientras tanto, estamos viendo cómo esa palabra está siendo cumplida poco a poco y paso a paso. Muchas de las cosas Yeshua ya las cumplió, otras están siendo cumplidas a través de su cuerpo, que está siendo desarrollado, ¿no es cierto? Por eso el primer mandamiento es amar a Yahweh por encima de todo lo demás. Y el segundo, en segundo lugar, es amar al prójimo. Que nosotros también no podríamos amar al prójimo sin tener el amor del Padre, ¿verdad? Pero es lo más importante de todo es la voluntad de Yahweh cumplida. A eso vino Mashiach, que vino a salvar a la humanidad, sin duda alguna, vino a salvar a la humanidad también. ¿Por qué? Porque eso era parte de la voluntad del Padre. Lo que él vino a hacer fue la voluntad del Padre. Ese era el punto central y el eje central de todo lo que hizo Mashiach. Entonces vemos que Bereshit contiene lo que podemos llamar el meollo de la cuestión de las escrituras, porque es aquí donde se nos habla acerca de las cosas que sucedieron, que motivaron todo lo que estamos viviendo, todas las cosas que generaron todas las consecuencias que se fueron dando cada vez más consecuencias y más consecuencias hasta llegar a la época en la que estamos nosotros. No se trata ni de fábulas, ni de mitología, ni mucho menos de simbología. Son hechos históricos que fueron las causas por las cuales la creación y nosotros estamos como estamos. El desarrollo de este plan lo vemos a lo largo de todo el resto de las escrituras, pero Bereshit, en el principio, es donde encontramos los personajes, sus acciones y sus motivos. Por eso aquí vamos a detenernos en algunas cuantas charlas. No le digo cuántas porque el Padre no me deja decir tantas cosas. Los personajes principales entonces, como dijimos, son Yahweh Elohim, agregamos al hombre que está representado aquí en esta primera parte, sobre todo por Adán y Javán, ¿verdad? En esta primera parte, sobre todo, que vamos a analizar, Hasatán, los Malachim, que forman parte también, porque son parte sumamente importante, y Yahshua HaMashiach. La presencia de Yahshua es manifiesta en el hecho de que por medio de él fueron creadas todas las cosas. No se lo llama de forma directa en Bereshit, no se lo menciona de forma directa, pero sabemos que todas las cosas fueron creadas por él, ¿verdad?
Entonces, ahora vamos a ver, hola Gaby, bienvenido. Ahora vamos a hablar un poco acerca del primer capítulo, no del primer, vamos a empezar un poco en el análisis mismo de Bereshit, pero no vamos a salir sin del primer versículo. Vamos a ver por qué. Vamos a hablar hoy de la obra creadora de Elohim, que no es lo mismo que la obra restauradora de Elohim. Son dos obras diferentes. Y hoy vamos a referirnos específicamente a la obra creadora de Elohim. Esta obra no solo cumple su deseo y su propósito, sino que también revela el deseo que él tiene en el universo y manifiesta su propósito en la eternidad. Todo lo que hacemos expresa nuestro deseo. A pesar de que podamos estar en silencio, lo que hacemos manifiesta nuestro propósito. Cuando Elohim creó los cielos, la tierra llena de tantas cosas, y finalmente al hombre a su propia imagen y con autoridad sobre todas las cosas creadas, él tenía ciertamente un propósito. Con su creación podemos ver que él tenía un deseo y un propósito. El motivo. Según Efesios, el motivo de la creación original de Elohim fue justamente su deseo y su beneplácito. En amor nos predestinó por medio de Yahshua el Mashiach para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en el Mashiach. Dice Efesios 1, en los pasuquín 5 y 9. Elohim llevó a cabo la creación original para cumplir su deseo y satisfacer su beneplácito. Él deseó crear y le agradó hacerlo, por lo tanto, él lo hizo para complacerse a sí mismo. En cuanto al propósito, la creación manifiesta a Elohim mismo. Los cielos y la tierra nos dan a entender algo de Elohim y el hombre nos muestra también algo de Elohim, o debería, en su estado ideal. Elohim es manifestado en el hombre, particularmente por medio de Yahshua HaMashiach, sobre todo en los regenerados. Y cuanto más nos manifestamos, más dejamos ver a Yahweh al mundo. Mashiach es la corporificación de Elohim. Porque dice, porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Colosenses 2:9. Cuando Mashiach es glorificado en el hombre por medio de la creación, Yahweh también es manifestado y por lo tanto también es glorificado. ¿Por qué creó Elohim los cielos? ¿Cuál era su propósito? Si leemos las escrituras con atención, veremos que los cielos existen por causa de la tierra. Entonces, ¿para qué sirve la tierra? Las escrituras enseñan que la tierra existe para el hombre. Zacarías 12:1 dice que Elohim extendió los cielos, fundó la tierra y formó el Ruach en el hombre. Los cielos fueron creados para la tierra fue creada para el hombre, y el hombre fue creado para Elohim. Elohim creó al hombre como entidad corporativa para que lo contuviera a él, lo expresara y lo glorificara. Cuanto más rápido entendamos estas cosas, mejor vamos a ver la totalidad de su plan. Pero las vamos a ir viendo en detalle y se van a ir descubriendo porque de a poco se manifiesta todo de manera bien clara. El medio de la obra creadora de Elohim fue el Hijo, su Hijo unigénito, la palabra de Elohim, como nos dicen algunos pasuquín. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él existe antes que todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Colosenses 1, 15, 17. Pero en estos últimos días nos ha hablado por un hijo, a quien nombró heredero de todo, y por medio de quien también hizo el universo. Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos 1, 2, 3. Por la fe comprendemos que el universo se formó por la palabra de Elohim, de modo que lo visible surgió de lo invisible. Hebreos 11:3. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y el que es la palabra era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso.
Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Juan 1:1-3. Entonces vemos que las escrituras nos muestran claramente que Elohim creó los cielos y la tierra por medio de Mashiach, como hijo de Elohim y como su palabra. El hijo de Elohim y la palabra de Elohim son la misma cosa entonces. Todos debemos entender que el propósito central y eterno de Elohim gira totalmente en torno de la recuperación de lo perdido por medio de su hijo Mashiach, para que se cumpla su voluntad. Las escrituras enseñan que cuando Elohim creó los cielos y la tierra y todas las demás cosas, él lo hizo por medio de Mashiach y por Mashiach. Todo fue hecho por medio de Mashiach, por Mashiach y en cierto sentido en Mashiach también. Desde la creación todas las cosas subsisten en Mashiach. Él es el eje que sostiene todas las partes del universo. Ahora vamos a tocar un tema que es un poco controversial, sí, que ha sido fuente de muchas discusiones a lo largo de los siglos y todo lo demás. Como la creación, acerca de la creación de a quién se refiere. Vamos a hablar de lo que dice, y lo que dice es que hay un Yahweh y muchos Elohim. En Job 38:4-7 se revela el proceso de la obra creadora de Elohim. Los cielos y todas sus huestes y ángeles fueron creados primero. La tierra, probablemente con algunos seres vivos, tal vez, no sabemos, estas son hipótesis, fue creada en segundo lugar. Decimos probablemente porque no hay ninguna declaración específica de esto. No podemos decir ni que sí ni que no. Simple y sencillamente son suposiciones. Algunos pasajes de la palabra nos permiten hacer algunas deducciones. Por ejemplo, Job 38:4-7 afirma que cuando Elohim puso el fundamento de la tierra, ya estaban ahí las estrellas y los ángeles, que son los hijos de Elohim, los Ben Elohim. Esto demuestra que los cielos, con todas las estrellas y los malachim, fueron creados en el primer lugar y que la tierra fue creada después. Ahora llegamos al primer versículo del primer capítulo que dice en el principio. En las escrituras la frase en el principio se usa de dos maneras. La primera fue en Bereshit mismo y la segunda es en Juan 1:1. A pesar de estar en idiomas diferentes, la frase es la misma. El principio mencionado en Juan 1:1 fue anterior, sin embargo, al principio mencionado en Bereshit Génesis. El principio mencionado por Juan es el principio en la eternidad, ¿sí? Un principio que no tenía comienzo. El principio de Génesis fue el comienzo del tiempo, el cual empezó con la creación. Juan se refiere a la eternidad, mientras que Bereshit se refiere al tiempo. Entonces son algunas salvedades que les vengo haciendo para tener puntos claros. Entonces, siguiendo, vemos que en el principio Elohim creó. Es bastante interesante observar esta frase, el sujeto Elohim está en plural y el verbo creó en singular. Muchos de ustedes ya conocen esta discusión, ¿verdad? Ya la deben haber escuchado en muchos lugares. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que existen varios Elohim. Muchos cristianos han insistido en ver aquí un sustento para la falsa teoría de la Trinidad, a pesar de que las escrituras en muchas partes aseguran que Yahweh es uno. Ahora bien, presten atención, porque no dicen que Elohim es uno, dicen que Yahweh es uno. Y voy a citar a continuación los pasukim que les muestran estas cosas. Esto es porque en las escrituras muchas veces se habla de otros Elohim. Sin embargo, el Padre es uno, pero muchos son los hijos. La familia de Yahweh está formada por muchos hijos. Bene Elohim, está mencionado los hijos de Elohim, que también a su vez son Elohim, porque el hijo del padre lleva su naturaleza intrínsecamente, ¿verdad? Y el hijo a su vez la va a traspasar a los otros hijos. Entonces hay hijos y hijos y tenemos genealogía de esa forma. De manera que esta forma combinada no se refiere a una inexistente Trinidad, sino a la asamblea de los Elohim, como aparece en el Salmo 82:1,
que sí es mencionada en las escrituras. La asamblea sí está mencionada, la Trinidad no. Entonces, no necesitamos buscar dar vuelta a las cosas, retorcerlas para a arreglarlas o ajustarlas a doctrinas que no tienen nada que ver con nada y que ya sabemos que provienen del paganismo, ¿no es cierto? A lo que se refieren las escrituras cuando dicen Elohim es a un plural de dioses. Y sin embargo, este tema lo vamos a tocar mucho más a fondo en su momento porque requiere un estudio bien profundo y está todo bien documentado. Las escrituras son claras, se explican a sí mismas. Lo que pasa es que explicarlo de esta forma sí parece demasiado rápido. Y es que esta es una introducción y es rápida. A pesar de que Yahweh comparte su gobierno con sus hijos Elohim por decisión propia, porque nadie lo obliga, eso no quiere decir que comparta el poder del gobierno, ni que deje de ser uno solo. Solo hay un Yahweh Elohim, una única cabeza, un único creador de todos los demás Elohim. Sus hijos no son creadores, no son uno, son muchos. Como dijimos, las escrituras mencionan muchas veces que Yahweh es uno, y vamos a prestar atención a esto. En ningún momento dicen que Elohim es uno, dicen que Yahweh es uno, todas las veces dicen lo mismo. A ti se te ha mostrado claramente que solo Yahweh es Ha Elohim, no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:35. Entiende pues hoy y ten en mente que solamente Yahweh es tu Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra. No hay ningún otro. Deuteronomio 4:39. Escuche Israel, Yahweh es nuestro Elohim, Yahweh solamente. Deuteronomio 6:4. Miren pues que yo, porque yo soy él. Él es otra de las formas en las cuales su nombre aparece, ¿verdad? Pero también necesitamos ver todo el entorno. Cuando Yahweh mismo está hablando, yo no estoy diciendo mi nombre todo el tiempo, ¿verdad? Yo soy, es ya su nombre. Miren pues que yo soy él. No hay ningún Elohim a mi lado. Dice después, tú eres grande en verdad, oh Yahweh Elohim, no hay nadie como tú, ni hay Elohim aparte de ti, según hemos oído siempre, en 2 Samuel 7:22. Hay muchos más, Pasuquín los pueden ver después en la parte escrita, en el post escrito, van a ser nombrados todos. Hay mucho más, pero todas las veces que buscamos acerca de Yahweh es uno, dice Yahweh es uno, no dice Elohim es uno. ¿Por qué? Porque la Biblia misma, las escrituras mismas, hablan en muchas ocasiones de falsos Elohim y de los Bene Elohim, que son los hijos de Elohim, que son Elohim. Entonces, las escrituras nos mencionan también que hay otros Elohim pronto. Entonces, no se puede negar un hecho que las escrituras mismas avalan como siendo una realidad. Ahora, que muchos de estos se hayan hecho pasar por lo que no eran, ese es otro asunto. No podemos decir que porque algunos lo hicieron, no dejaron de ser Elohim. No, eran de cualquier manera. En Génesis 1 y 2 vemos que se utilizan 3 verbos diferentes acerca de la creación y de la restauración, que son crear, hacer y formar. Crear significa traer algo a la existencia de la nada, y es esto lo que estuvimos viendo en esta pequeña y rápida introducción acerca de la acción creadora que tuvo Yahweh en el primer, ese era el primer paso. Solo Elohim puede crear, no puede haber otro, no hay otro, solo Yahweh Elohim puede crear, nosotros no podemos crear, solo podemos hacer. Hacer significa usar algo que ya existe para producir algo diferente. Elohim no creó la luz en el primer día, ni creó la tierra en el tercer día, porque la luz ya existía y la tierra estaba sepultada bajo las aguas profundas, él la sacó de las aguas. En el primer día, Elohim no creó, sino que mandó. Elohim dijo, sea la luz. La luz fue. Elohim dio una orden verbal. La palabra es algo muy poderoso. Ya lo vamos también a ver más en profundidad. El tercer día, Elohim mandó que la tierra sepultada saliera de las aguas muertas. Esto no fue un acto de creación, sino algo que se hizo. Más adelante, él dio al hombre un cuerpo físico.
Él formó al hombre, no lo creó, lo formó del polvo de la tierra, ya lo hizo a partir de algo. Entonces, esa es la diferencia entre el acto creador y el acto recreador, ¿verdad? O sea, son dos cosas diferentes. La obra creadora de Elohim está en el Pasuk 1 y su obra de restauración empieza en el Pasuk 3. No dice que Elohim hizo los cielos, no dice que Elohim hizo los cielos ni que formó la tierra, dice que Elohim creó los cielos y la tierra. A partir de la obra creadora lo vamos a ver desde la próxima charla, la obra creadora no, la obra de restauración la vamos a ver en la próxima charla. Espero que les haya quedado claro todas las cosas que estuvimos viendo y todas las preguntas que tengan pueden hacérmela. Tabita me pregunta, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién se refiere? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque también, como ya les digo, necesita todo el estudio. Pero recuerden que vamos a hablar acerca del concilio de Diana. Es un tema que requiere bastante estudio, porque lleva para poder entender cosas a las cuales no estamos tan acostumbrados, necesitamos recorrer todos los pasuquín que hablan acerca del tema. Se requiere un estudio muy riguroso. Por gracia del Padre, Él ha levantado a sus estudiosos que realmente hacen buenos estudios, no torciendo las cosas, sino diciendo lo que está escrito, ¿no? Y que uno puede verificar también, porque podemos ir verificando todas las cosas, y vamos a ir viendo exactamente de a qué se refiere a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es importante. Me alegro que se haya entendido el tema. El tema en sí era bastante simple, es una presentación general, ¿verdad?, de todo lo que vamos a ir viendo. Realmente el plan de Yahweh es maravilloso, es muy amplio y tiene puntos muy enriquecedores, muy ricos y algunos son complejos, como ya les digo, cuando tengamos la parte del estudio del Consejo Divino, va a haber varias charlas, yo calculo, porque realmente la cantidad de material que hay que analizar y tener en cuenta es bastante, porque no se pueden hacer las cosas, yo les digo porque es así, perdonen, pero no va conmigo, o sea, caminamos todos juntos. Les muestro, sí, todas las cosas que el Padre muestra, pero vamos analizándolas nuevamente, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Déjenme ver. Es fascinante, sí. El plan del Padre es maravilloso y ver que todo eso, además, tiene mucho que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra recuperación como reyes y sacerdotes. Es algo que tenemos que empezar a concientizarnos. Nosotros no fuimos salvados para seguir viviendo nuestras viditas acá dentro del sistema donde estamos. Nosotros fuimos salvados para ser sacados de Egipto. Y no podemos seguir viviendo en Egipto, no podemos seguir con las costumbres que tenemos acá adentro, no podemos seguir obedeciendo al sistema que hace cosas y que nos hace hacer cosas como si fueran legales, que nos hace hacer cosas que son contrarias, ¿verdad?, a lo que creemos y que basta que nos roben el tiempo, porque ya son malas, ya son negativas, ¿verdad? Ya que nos alejen del Padre, ya es algo que no es aceptable. Entonces, crear y hacer, me dice Blanca, son dos cosas totalmente diferentes, absolutamente diferentes. La creación, solo hay un creador. La creación solo la pudo haber hecho él porque él creó de la nada. No se puede crear nada, a pesar de que nosotros usamos la palabra creativo, el proceso creativo, ¿verdad? Todas esas cosas, y nosotros decimos crear, lo utilizamos en el mismo sentido en que se utiliza la palabra hacer algo. Cuando alguien crea una cosa, está utilizando cosas que tiene previamente en su cabeza. No está haciendo nada desde la nada pura. El único creador es el Padre, y Él es el que creó todas las cosas. A partir de todas esas cosas, nosotros podemos hacer millones
de combinaciones, millones de cosas sumamente creativas, sin duda alguna, pero no es exactamente lo mismo. Hacer es otra cosa. Hacer siempre a partir de un material. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En la charla fue, como ya les digo, fue simple, así que si nadie más tiene preguntas, voy a ir dando encerrado. El sexto día se terminó la creación. El sexto día se termina, sí, pero la vamos a ir viendo. Mañana, mañana no, pasado mañana, perdónenme porque si me confundo, va a ser el martes la charla. Vamos a empezar a ver las cosas así punto por punto. No digo que voy a tocar absolutamente todos los puntos, ¿verdad?, de la creación, sino solamente lo que me vaya diciendo que tengo que tocar. Sí, arrancamos con la parte de los cielos, las separaciones y todas esas cosas las vamos a ir viendo. La creación del hombre, todo tiene mucho, mucho para ser dicho en cada cosa, en cada uno de estos puntos. Los dos primeros capítulos de Génesis dan para escribir libros enteros. Entonces realmente hay mucho material y por eso también se me complica a veces un poco para resumir, para tratar de no irme por las ramas, porque a veces yo me voy. Pero bueno, es que realmente es mucha cosa y es muy maravilloso de ser aprendido. El martes la próxima, Fabio, no el miércoles, martes y jueves, y día por medio, ¿está? Día por medio la vamos haciendo. Entonces, si está todo bien, voy dando por encerrado todo esto. Déjenme ver que después me aparecen alguna vez más. De nada, Blanca, por la introducción. Y sí, son cosas difíciles, o sea, son cosas que necesitamos ir viendo y revisando en casa. Yo les digo, revisen los temas escritos, o todo lo demás, verifiquen todas las cosas, tienen que revisar, porque a medida que vayamos avanzando, la cosa se va a complicar, va a haber cada vez más menciones, cada vez más cosas que uno tiene que estar mirando una y otra vez, porque hay veces que son cosas tan sutiles como las que mencioné hoy, de decir que las escrituras no dicen, siempre que dicen Yahweh es uno, dicen Yahweh es uno, el nombre, no dicen Elohim es uno, o sea, es una cosa sutil. Como en las traducciones se pone Dios, ¿no es cierto?, muchas veces, y cosas así, o Señor, entonces nosotros no vemos esa sutileza en los originales. Y sin embargo, en los originales está correctamente expresado. Y es importante, porque eso es lo que nos indica la unicidad del Padre, la unicidad de Yahweh mismo, ¿no es cierto?, que no es la unicidad de los Elohim. Elohim hay muchos, pero ¿por qué? Vienen del propio Yahweh, que es el Elohim, que es el Elohim creador. Entonces, sí, todos terminamos. Doy por encerrada la charla y nos vemos. Gracias a todos ustedes, gracias Laura, gracias a todos por la presencia, y quiera el Padre continuar bendiciéndonos a todos con todo lo que nos está iluminando, y que haga llegar todas estas cosas a nuestros Rahim, que no nos quedemos con una comprensión almática, ¿está? Recuerden todo. Nos vemos entonces el martes. Shalom, hermano.